Lince TV, Política y Noticias. Recientemente Sánchez ha nombrado a dos nuevos ministros que son los siguientes, José Manuel Miñones y Héctor Gómez, que vendrían a sustituir a Darías Yamaroto. Y mi amigo el economista Benjamín, quien trabaja como periodista para Libre Mercado, Libertad Digital y otros medios, me ha concedido una exclusiva en entrevista que afecta justamente a Miñones, que lo ha descubierto de la manera más casual, pero no por ello es menos grave porque se trata de un auténtico escándalo político que demuestra la catadura moral de este hombre y por qué no debería de ostentar una cartera que demande tanta empatía como es justamente la de sanidad. Vamos a verlo, pero para que entendáis la catadura moral de este personaje, antes de entrar en materia, incluso parece ser que él plagió el padre del ministro, plagió el ministro o plagiaron los dos. La tesis doctoral del ministro de Sanidad, dirigida por su padre, fue plagiada por este en su ingreso en la Academia Gallega de Farmacia. Y así más dilación, os dejo con la entrevista para que disfrutéis de la exclusiva. Soy Benjamín Santamaría, escribo para Libre Mercado, soy economista, no soy periodista, pero bueno, estoy ejerciendo como tal, digamos, escribo para Libre Mercado, escribo también para ASCEGA, que es la Asociación de Empresarios de Galicia, y voy a empezar a escribir ahora, de hecho, para Juan de Mariana también, para el Instituto Juan de Mariana. También hago conferencias, hago cursos, hago charlas y hago un montón de cosas y tengo un humilde canal de YouTube que a veces subo alguna cosa, pero no me dedico profesionalmente a él. Pero bueno. Eso es. Y resulta que hay una exclusiva referente a un huelguista llamado Miguel Anso que implica Abraira. Abraira. Es complicado, ¿eh? Abraira. En Coruña, que se había puesto en huelga de hambre y que llevaba 9 días de ayuno por un escándalo que sucedió el 8 de marzo y resulta que implica al nuevo ministro Miñones, que todavía estaba como subdelegado del gobierno por el Partido Socialista allí, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, yo si quieres comienzo ya y te cuento la primera noticia, porque realmente son dos noticias. Lo que pasa es que la primera noticia ha cobrado más relevancia ahora que conocemos que este señor es ministro de Sanidad, ¿no? Bueno, pues lo que pasó, ¿no? Yo lo viví de una forma completamente periodística, digamos, se puede decir, ¿no? Es decir, de primera persona y redactando todo y dando voz a todo lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasó fue que yo estaba aquí, estaba en Lanzarote y me llamó un empresario y me dice, mira, está pasando esto, hay una persona que está en huelga de hambre y tú como estás trabajando en varios medios y tal, pues igual te interesa ir allí y hacer una entrevista. Daba la casualidad que yo 2 días después iba a estar en Coruña, con lo cual le dije, vale, bueno, pues me voy a coger el avión y ya aprovecho que estoy en Coruña y me acerco un momento para entrevistar a Miguel Anso Abraira, que era el que estaba en huelga de hambre. Bueno, Que la alcaldía era del PSOE, ¿verdad? La alcaldía es del PSOE y él no es de Coruña, pero es de un pueblo que gobierna el PSOE, que es con el que ha tenido los problemas, y la subdelegación de gobierno es del PSOE, ¿no? O sea, que dice que Galicia todo es del PP, bueno, tenemos cosas que se escapan al PP, aunque hay gente que no se lo crea. Y bueno, pues eso, consigo, llegó allá a Coruña y este hombre, Miguel Anso Abraira, me concede una entrevista y así es. Este hombre está, para ser específicos, a los pies, a la puerta misma de la subdelegación de gobierno de Galicia y por la cual pasan los que trabajan en esa subdelegación, entre ellos el entonces del delegado del gobierno, José Miñones, y allí se protesta y mediante una huelga de hambre. Es una huelga de hambre que cuando yo le entrevisto ya llevaba 8 días y duró un día más, duró 9 días. O sea, fue el final de la huelga. Entonces, este hombre lo que me cuenta es que él está en huelga de hambre para protestar porque las administraciones nunca cumplen con los plazos que ellas mismas se autoimponen, mientras a los ciudadanos se les obliga a que cumplan con esos plazos. Me explico. Yo cuando pido una licencia, pongamos una licencia de construcción o de cualquier cosa, la administración tiene tantos meses para responderme como máximo. Bueno, pues lo que este hombre dice es que es injusto que esos límites que ellos mismos han puesto sean constantemente incumplidos. En cambio, cuando una persona tiene una obligación con la administración y tiene un límite para responder a la administración o para hacer determinado trámite, si no lo hace en ese límite, se le pone una multa o se le pone una sanción o se le da algún tipo de penalización. Entonces el hombre está en huelga de hambre para
digamos, quejarse por estas circunstancias que todos vivimos. Pero él tiene un caso en concreto, que es que el ayuntamiento de donde es él, que también está gobernado por el PSOE, él lleva 4 años esperando por una licencia para una construcción de una casa unifamiliar, es decir, no para nada, para irse de fiesta, ni para para vivir, un sitio para vivir, para una casa unifamiliar. Y él llevaba 4 años esperando por una licencia y ese ayuntamiento se saltó todos los límites administrativos que no se pueden, que teóricamente no se pueden saltar. Entonces, ese hombre, inspirado en su caso personal, quiso protestar en general, por el tema en general, ¿no? por esos límites que constantemente se salta la administración, poniéndose en huelga de hambre a los pies de la subdelegación de gobierno. Y acampó. Y acampó, efectivamente. Y acampó. Puso una tienda de campaña y, según él cuenta, la alcaldesa Inés Rey, que es la alcaldesa del PSOE de La Coruña, le amenazó diciéndole que tenía que quitar eso inmediatamente, esa tienda de campaña, o si no iba a tener que pagar una multa. Con lo cual ese hombre, dadas las circunstancias, que no tenía la tienda de campaña, que iba a empezar a llover, porque además justo esa semana iba a empezar a llover fuerte, y todo, tuvo que abandonar la huelga de hambre. O sea, las circunstancias todas sobrevenidas, pues tuvo que abandonar la huelga de hambre y tras 9 días de huelga de hambre se fue de allí y volvió para su casa. Y es aquí cuando conoció a Miñones, que en aquel entonces era su delegado del gobierno en Coruña. Efectivamente, lo que él me contó a mí, que además esto queda reflejado, digo que no, pues que está, porque se me ocurrió a mí, porque fue casualidad, que yo consideré que eso era importante ponerlo en el artículo que yo escribí entonces sobre el caso de Abraira, para Libre Mercado. Yo escribí un artículo y justo puse eso. Mira una cosa, Miguel, yo no tendría por qué haberlo puesto, porque realmente esa persona estaba protestando contra los ayuntamientos y contra las administraciones. Lo único que tenía relación con Miñones es que estaba a los pies de la subdelegación de gobierno, ¿no? Es lo único que tendría algo de relación. Pero yo en ese momento dije, hombre, que un delegado de gobierno, ¿no? Con toda la responsabilidad que tiene, haga esto que él me ha contado, yo creo que merece ser plasmado dentro del artículo que estoy escribiendo, ¿no? Y es lo que hice. ¿Y qué es? Es que, según cuenta Miguel Anxo Abraira, el subdelegado de gobierno, Miñones, pasó por su lado en numerosas ocasiones sin siquiera pararse a preguntarle cuál es la motivación que esa persona tenía para estar en huelga de hambre. Recuerda, Miguel, una huelga de hambre no es cualquier cosa, no es cualquier tipo de... es muy lesiva para la salud. Claro, una persona lleva que llega 9 días, además, ¿no? 9 días, claro. O sea, una persona que llega a tal punto es porque está desesperada, porque tiene un problema de verdad. No le preguntó ni su estado de salud, no le preguntó ni por qué estaba allí, no le preguntó ni cómo estaba, cómo llevaba la huelga de hambre, si le podía ayudar en algo, nada, lo ignoró por completo. Bueno, pues da la casualidad de que ahora hemos sabido que este señor, que ignoró por completo el estado de salud de una persona que estaba protestando, es ahora el ministro de Salud, o sea, el ministro de Sanidad. Es el ministro que se encarga de la salud de todos. Y o sea, cuando él tuvo la oportunidad de preocuparse por la salud de un ciudadano que estaba protestando por una cosa legítima y justa, no se preocupó. Y ahora nosotros tenemos que suponer que es la persona indicada para pensar en la sanidad y la salud de todos los ciudadanos. Es que es un escándalo político de primer orden, no ya por la falta de empatía y humanidad de cara a un semejante, sino porque además es que precisamente la cartera que va a ostentar es la de sanidad. Efectivamente, efectivamente. Y esto es lo que yo detecté. Por eso digo, aquellas palabras mías que yo redacté en aquel momento, que lo hice sin pensar muy bien si realmente eran relevantes o no para la noticia, debe ser algún tipo de inspiración, porque realmente sí, sé que con el tiempo hemos visto esas palabras que me contó Miguel Anxo Abraira, que también me las contó seguramente de casualidad, ¿no? Porque no tenía por qué haberme las contado, porque estábamos hablando de otra cosa. Pues esas palabras con el tiempo han cobrado muchísima más relevancia, porque este señor que estaba ignorando a esa persona, de repente se ha convertido en el ministro de Sanidad. Esa persona que estaba allí pasando o ignorando a ese huelguista con un problema personal tan grave como que no le dejan construir una casa, no le dejan construir una vivienda familiar, no cualquier cosa, pues esa persona ahora es el ministro de Sanidad. Pues muchísimas gracias, Benja, por la exclusiva y te lo agradezco muchísimo, Benjamín. Y estoy deseando que redactes ese artículo para leerlo y compartirlo. No, está ya. Yo creo que cuando lo subas igual ya pueden consultarlo tu audiencia, ya pueden consultarlo en Libre Mercado, sí. Muchísimas gracias. Como habéis podido ver, se trata de un escándalo político de primer orden. Es
terrible la catadura moral de este sujeto, la falta de empatía, la falta de sensibilidad, y se agradece la difusión de este vídeo, ya que se ha contado en exclusiva antes de que salgan otros medios en este canal con esta noticia, y además la ciudadanía debe conocer quién ostenta la cartera de Sanidad y por qué no es una persona apta para el cargo.